El Centro de Enseñanza y Formación Integral, en nombre de Corporación Ganadera, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. Para el Centro de Enseñanza, es un gusto acompañarle en este proceso de mejora continua. Les instamos a vivir con mucho entusiasmo esta experiencia de aprendizaje virtual. Un cordial saludo para todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación que tiene la Corporación Ganadera. En esta charla que se ha denominado Ganadería de Alta Precisión para Ganaderos de Nivel Experto. Mi nombre es Mauricio Garita. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con el componente tecnológico. Es un tema primordial en las condiciones en que nos encontramos actualmente, producto de la globalización. Mi experiencia es básicamente en lo que tiene que ver con temas financieros, temas de comercio internacional y en la parte fiscal. Soy docente universitario, tengo más de 15 años de estar en la parte docente y actualmente estoy desempeñándome en puestos relacionados con las finanzas y la parte tributaria. El componente que vamos a atender el día de hoy es relacionado con la innovación. ¿Verdad? Cabe dentro del eje temático que la corporación ha denominado así. El contenido que vamos a desarrollar es bastante amplio. Vamos a hablar de uso de drones en fincas ganaderas. Vamos a hablar de tipos de software que se están utilizando actualmente en la ganadería. Vamos a hablar de un tema que a todos nos vincula, como es el Internet de las cosas, ¿verdad? Con una especial aplicación a la ganadería. Y vamos a cerrar con productos innovadores que todos los empresarios ganaderos pueden poner en práctica dentro de sus organizaciones, dentro de sus fincas. Entonces, vamos a empezar con algo sencillo y es recordando ese concepto de innovación, analizándolo un poquito más profundo. Entonces, hemos escuchado siempre que la innovación ha estado como aquel proceso donde surge algo nuevo y eso nuevo trae valor a nuestro producto, a nuestro servicio que ya existe. Entonces, ese desarrollo de ese proceso nuevo que nos viene a potenciar pudo haber sido originado en una idea que se materializa y con esa condición que crea valor, ¿verdad? Entonces, impacta nuestro proceso o nuestro producto que tiene la organización. Ahora bien, cuando hablamos de innovación en la ganadería, es todo un tema. La ganadería ha estado bombardeada, podría decirlo, de una serie de situaciones, de una serie de temáticas, y entonces el sector tiene que fortalecerse y estar a la vanguardia con todo lo que está sucediendo. Entonces sabemos que se habla de tendencias de consumo, se habla de un consumidor más informado, más exigente, se habla ahora en este caso especial que vamos a desarrollar hoy de el componente tecnológico totalmente vinculado a los procesos productivos en la ganadería. Entonces, vamos a ver acá. Y otro tema que debemos analizar, ¿verdad? Como lo mostramos en la presentación al inicio, que es una ganadería de alta precisión. Entonces, hay que tener claro esto porque estamos hablando de innovación, pero vinculado a una ganadería de alta precisión. Y entonces, ¿qué es la ganadería de precisión? Dice que tiene por objeto el control individualizado y la obtención de datos de animales o sobre los animales en tiempo real. Y entonces ya ahí nos genera una conexión completa y total con el aspecto tecnológico, ¿verdad? Datos en tiempo real con objetivos muy claros. Objetivos claros como cuáles: optimizar el manejo de esos datos, ¿verdad? Hay una serie de tendencias que hay a nivel de datos, minería de datos, todo el estudio que se hace de las grandes bases de datos y, por supuesto, que incidir en la productividad del sector. Entonces, esto se ha venido dando hace
años, pero se ha potenciado muchísimo en los últimos. ¿Por qué? Porque han venido dándose una serie de situaciones donde la combinación del aspecto tecnológico con los procesos productivos y además todas las tendencias generan nuevas situaciones. Entonces aquí es donde, por ejemplo, a nivel tecnológico tenemos algo que se denomina la ley de Moore y es de esa y habla de esa exponencialidad que tiene la tecnología, ¿verdad? Sale algún componente tecnológico e inmediatamente, tiempo después, muy poco tiempo después, tenemos versiones mejoradas o tenemos algún tipo de componente complementario. Entonces, esto es lo que se mueve el día a día, ¿verdad? Ese es el mundo tecnológico y ahora ese mundo tecnológico toca, está permeando ya las actividades agrícolas y en este caso específicamente las ganaderas. Entonces estamos buscando cómo hacer ese match, esa conexión, ese clic entre la parte tecnológica y la parte de la actividad como tal. ¿Y todo esto para qué? Un objetivo también muy claro y es la toma de decisiones, ¿verdad? Cómo todos esos insumos, todos esos instrumentos, todos esos dispositivos, como lo vamos a ver más adelante, inciden, ayudan en la toma de decisiones y bajo ese parámetro, insisto, en tiempo real, ¿verdad? Eso es hablar de una ganadería de precisión. Y entonces vamos a empezar hablando del uso de drones, que tal vez es como lo más común o lo que más se ha escuchado a nivel tecnológico en las ganaderías, los drones. Son muchísimos los proyectos que en este momento ya se han ido consolidando, ¿verdad? Y que conforme están pasando los meses o los años, se viene demostrando la utilidad de estas tecnologías en los procesos de la ganadería. Ahora bien, la duda que surge siempre o tal vez el miedo que surge y uno lo entiende desde una perspectiva financiera es, bueno, el costo de estas tecnologías. Pero también si uno empieza a hacer análisis, investigaciones bastante profundas alrededor de esto, se da cuenta que esa relación costo-beneficios, que los financieros somos muy obsesivos con eso, ahora cuánto cuesta y cuál es el beneficio que trae, según lo que se ha demostrado en los estudios que existen, se compensa, ¿verdad? Esa inversión en tecnología, con el tiempo hay un periodo de recuperación y posteriormente los costos se ven impactados de una forma positiva y entonces aquí es donde hay que hacer más bien esa planificación financiera para ver cómo vamos incorporando tecnología a todos estos procesos. Entonces, tal vez, como les decía, hablar de drones en la parte de la vigilancia de la ganadería, cuando estamos hablando de una ganadería extensiva, es lo más común. Pero esto también ha venido evolucionando, como les decía ahora, se han ido dando innovaciones, valores agregados que vienen a impactar todavía de una forma más positiva las diferentes soluciones y los diferentes temas informáticos y tecnológicos que se desarrollan. Entonces han ido apareciendo, y ahora lo vamos a ver con más detalle, collares, ¿verdad? Con GPS, si uno hace un retroceso en el tema de cómo estaban los GPS, uno los vinculaba normalmente a un vehículo nada más, pero vean hasta dónde estamos llegando con el tema tecnológico, que ya lo incorporamos a un collar y se lo colocamos a un animal, ¿verdad? Eso nos permite una serie de temas que ahorita los vamos a revisar y simplemente por medio de ese dispositivo. Acá hay dos ejemplos de drones, hay miles de tipos de drones que podríamos revisar en diferentes lugares, en diferentes sitios. Y aquí estos drones se han ido mejorando, ¿verdad? Se han ido agregando muchísimos elementos, se han ido desarrollando funciones muy interesantes. Y por ejemplo, se habla de sensores multiespectrales, ¿verdad? Que esos sensores nos permiten no solo ver dónde está el animal, no solo localizarlo, buscarlo, sino que además nos dice, de acuerdo a un montón de características que tiene, nos puede hablar de la calidad del forraje disponible en una ubicación específica, nos puede también
podemos por medio de cámaras de una altísima resolución. Pero también podemos tener dispositivos más sencillos, ¿verdad? Dispositivos que nada más nos permitan ver el grupo, el acto, localizarlo, para saber dónde vamos posteriormente a movilizarlo. Entonces, hay de todo en el mercado, ¿verdad? Y eso es importante. Hay que tener claridad que sí, hay drones muy especializados, pero hay drones sencillos que podemos iniciar algún proceso por medio de estos dispositivos. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Entonces, podríamos puntualizar con drones 3 temas que son los que tal vez yo quiero resaltar en este apartado. Y es que el dron, bueno, sí, es lo que más conocemos, nos permite el control y el seguimiento de los animales, ¿verdad? Nos puede colaborar en temas de búsquedas cuando son extensiones de tierra muy grandes, extensiones de tierras que son un poco irregulares, y esto nos hace que en algún momento ciertos animales no los localicemos fácilmente. Entonces con un dron nos podemos acá colaborar. Y otro tema que vinculado a tendencias como lo son las de medio ambiente, hay drones muy especializados que por medio de sensores que miden temas de temperatura y demás, también nos colaboran con medición, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Entonces vean ustedes la amplitud de temas con un aparato de estos que podríamos abordar y que evidentemente nos puede ayudar a resolver situaciones dentro de la finca. Esto no termina ahí. Hay tecnologías, ¿verdad? Que ya están patentadas, que ya están en los mercados, que también nos ofrecen características, por ejemplo, para escanear un terreno, para planificar una ruta, ¿verdad? De cómo vamos a ir llevando el tema a las pasturas. Nos permiten también trazar, inclusive, ¿verdad? A nivel de un mapa, crear un mapa y decir, bueno, esta va a ser nuestra ruta, así vamos a ir llevando a los animales en tal periodo, en un periodo determinado, y vamos ejecutando esa planificación de las pasturas. Entonces, vean que además de los beneficios que ya hemos visto de localizar un animal, estas herramientas tecnológicas nos van complementando otros temas que están también en tendencia, ¿verdad? Que están en boga en la actividad ganadera. Entonces, es un complemento muy bueno. Entrando a analizar tipos de software que podrían utilizarse en la ganadería, yo sí quiero hacer aquí un hincapié, y es en que hay muchísima variedad. Hay muchísima variedad, y para esto debemos acompañarnos de un técnico, ¿verdad? Un técnico en informática, un técnico en tecnologías, que nos colabore a ver cuál es la mejor opción de acuerdo a la naturaleza de la finca, de acuerdo a la magnitud de la finca. Todo esto influye a la hora de adquirir un software. Entonces, esto no es una decisión que se toma a la ligera. Nosotros debemos tener muy mapeado cuál es nuestra realidad como finca para poder ver cuál es la solución informática que se adapta a la mejor forma. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver qué hay en el mercado de una forma muy general, y principalmente entender diferentes software que uno podría aplicar a la actividad. Inclusive vamos a hablar de uno que ha sido bastante impulsado por una institución pública. Entonces, acá la pregunta que surge en primera instancia es, y yo considero que cada uno de ustedes, si va a tomar esta decisión o si ya la tomó, va a coincidir en que la pregunta que se hace uno siempre es, bueno, ¿qué aportes me va a traer ese software a la actividad? En este caso, la actividad ganadera. Entonces hay cosas básicas que tiene un sistema, como podríamos llamar. Ok, podríamos citar como primer característica o primer beneficio, hablemos de beneficios, todo el historial que nos pueda generar un sistema. No es lo mismo llevar unos registros manuales
que tener algo sistematizado. Entonces, por ejemplo, por citar un ejemplo, ahí podríamos decir el historial de las madres, ¿verdad? De la finca. Podríamos hablar de una selección, ¿verdad? Todo un control sobre la selección que se hace de vacas para diversos fines. Podríamos hablar de los resultados individuales de peso, por ejemplo, ganancias de peso. Podríamos generar otra base de datos a través del tema del control sanitario, de la trazabilidad que está tan de moda en los mercados internacionales, y entonces ya requerimos de una solución informática que nos venga a apoyar y nos venga a colaborar con la implementación de estos temas. Y por supuesto, una aplicación, una solución que nos venga a llevar controles de inventario, que es uno de los temas que creo que a todos nos interesa en primera instancia. Les mencionaba hace un rato que hay un sistema que se utiliza en Costa Rica, que la Universidad Nacional lo ha impulsado bastante, que se llama el BAM bovino. Este software tiene como base fundamental apoyar la toma de decisiones, la toma de decisiones en las fincas. Y resulta que este sistema se creó en los Países Bajos, se trajo a Costa Rica en el 86, tiene tamaño rato de estar por acá, por medio de un programa de cooperación. Y es una aplicación, una solución informática que ha beneficiado muchísimos ganaderos. ¿Qué se puede hacer con él? Por ejemplo, a nivel de la finca, bueno, es una herramienta de ayuda administrativa, evidentemente. Colabora en la realización de informes financieros, o sea, aporta insumos para tener al final esos informes financieros. Nos colabora en lo que tiene que ver con control de salud y reproducción de los animales. Es una excelente herramienta de control para inventarios. Nos colabora también en registros de genealogía, que es algo importantísimo en la actividad ganadera. Nos colabora en la estimación de la nutrición y saber las cantidades óptimas de pastos, forrajes y suplementos, ¿verdad? Que también es un costo adicional que tenemos dependiendo de nuestra calidad de los forrajes. Todo esto nos tiene información, nos brinda información. Y por supuesto que todo esto nos va a ayudar a optimizar el desempeño de la mano de obra, del personal que está ahí con nosotros, ¿verdad? Ese personal, si lo dejamos si dejamos que deje de atender ciertas funciones operativas, porque ya el sistema nos va a facilitar eso, nos va a automatizar, entonces podemos tomar ese personal para otras labores que normalmente siempre se requieren en las fincas. Y esto hace que la finca vaya perfeccionando sus fortalezas, que al final es lo que todos los empresarios ganaderos buscan. Podríamos hablar de un grupo básico de 4 tipos de software que nos podríamos encontrar en el mercado y que podríamos destinarlos a pilares que tiene la actividad ganadera. Entonces hablamos de un software de gestión, ¿verdad? El software de gestión se refiere a aquellas soluciones informáticas donde se corren una serie de datos y que esos datos ayudan a la toma de decisiones. Esos datos son de todo tipo y esos datos se van llevando por medio de diferentes flujos, y al final la reportería que ofrecen los sistemas es lo que incide en la toma de decisiones. Son software destinados al diario, al quehacer diario de la finca. Tenemos luego software contable y financiero, totalmente tropicalizado para la actividad ganadera. Aquí podemos llevar registros diarios de ingresos, de gastos, de inventario, como lo comentábamos anteriormente, y evidentemente, y como un producto final, desarrollar los estados financieros. Entonces ahí tenemos un segundo grupo. Luego podríamos hablar de otro grupo que es el software de alimentación. Es un software que nos permite llevar un control estricto de
todo lo que tiene que ver con la alimentación de los animales. El software nos permite integrar ingredientes y nos permite crear las mezclas exactas y correctas de acuerdo a la necesidad que se tenga. Nos permite llevar datos de alimentación por corral, por animal, o sea, es amplísimo lo que uno puede encontrar en estas aplicaciones relacionadas con la alimentación del animal. Y por último, un grupo de un software que se denomina software de supervisión. Este software lo que hace es tomar aquellas actividades de supervisión o aquellas actividades que deben ser supervisadas y evidentemente al automatizar esto vamos a tener reducción de costos, los riesgos, esa probabilidad de que algo ocurra, un evento inesperado que se pueda materializar, lo reduce este tipo de software porque nos ayuda a hacer estimaciones. Y evidentemente al estar el proceso de supervisión automatizado se reduce al máximo o se elimina los errores humanos que se puedan cometer en actividades de supervisión. Esto que ustedes tienen en pantalla son ejemplos. Hay múltiples, hay muchísimos ejemplos de programas que uno podría comprar para aplicación de la finca. Entonces, en las páginas usted puede explorar y va a encontrarse bajo los esquemas que vimos anteriormente, pues, aplicaciones para alimentación, programas meramente para gestión, programas para supervisión. Entonces, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que la finca esté buscando, así son las alternativas que existen en el mercado. Aquí es donde nos debemos de acompañar del especialista, un técnico, ¿verdad?, que nos diga cuál es la mejor opción de acuerdo a la realidad. Y no solo eso, recordemos que ahora les hablé de la ley de exponencialidad, la ley de Moore's, y esa obsolescencia en el que quedan los componentes tecnológicos. Entonces, aquí el técnico también nos va a recomendar si esa solución informática requiere de equipos, ¿verdad?, lo que llamamos el hardware, si ese software requiere de equipos con características especiales o simplemente son aplicaciones o soluciones que podríamos implementar en un equipo sencillo. Entonces, de ahí la importancia de una asesoría. Hay que ver la compatibilidad que puedan tener nuestros equipos, si ya los tenemos, con el sistema que se pretende adquirir. Y entonces, en la web encontramos una serie de productos. Encontramos, usted se mete a navegar y usted en cada uno, el que le interese, usted ingresa y le dice cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, cuáles son los módulos que tiene, cuál es el tipo de lenguaje de programación en el que está hecho esta solución informática. Además nos dice de dónde es el proveedor, dónde está instalado, nos habla de costos. O sea, cada uno de estos sistemas tiene la información que se requiere para poder saber si se compra o no. Pero la asesoría del técnico, reitero, es fundamental a la hora de adquirir esto y que no suceda como pasa en las empresas diariamente, que se compran sistemas y por no hacer la planificación correcta o por no tomar las decisiones totalmente planificadas, compramos un sistema y ese sistema no es funcional, ¿verdad? Cuando empezamos a utilizarlo, cuando ya empiezan los usuarios a interactuar con esa solución, se encuentran con una serie de problemas. Entonces, por eso mi insistencia de que aquí ocupamos el acompañamiento de un técnico. Ahora entremos a hablar sobre un tema muy interesante como es el Internet de las Cosas o el IoT en inglés. El Internet de las Cosas es un concepto que se ha venido hablando en los últimos años y a raíz de la cuarta y quinta revolución industrial se disparó a hablar del Internet de las Cosas. Y entonces, bueno, ¿qué es el Internet de las Cosas? ¿Verdad? ¿Cómo definimos esto? ¿Qué significa esto en el diario, en lo cotidiano? Hay que tener claro
que el Internet de las cosas básicamente trabaja sobre 3 elementos, podría enfocarlo así. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Los dispositivos, que hoy le llamamos dispositivos inteligentes, las personas y la red o el Internet como tal. Entonces, en el momento en que esos 3 elementos están alineados, están vinculados, hay una interconexión entre el dispositivo, la persona y el Internet, ahí hablamos de Internet de las cosas. Ahora, ¿qué trae esto? ¿O qué nos provee el Internet de las cosas? Bueno, nos permite capturar información, nos permite medir rendimientos, ¿verdad? Al vincular ese dispositivo inteligente con el Internet, yo logro tener información en tiempo real. ¿Verdad? Hace muchos años usted quería buscar información, por ejemplo, algo tan sencillo como, no sé, algo de historia, había que ir a buscar libros y navegar entre los libros para tener la información. Hoy, cualquier cosa que usted quiera saber, se mete a la red, ponemos el buscador y tenemos la información, la que se quiera. En idioma lo ponemos a traducir y ya tenemos la información. Entonces, ese tiempo real es muy valioso hoy en las organizaciones y la tecnología es la que nos trae ese tiempo real. Y al existir este tema de tiempo real, por supuesto que todos los procesos, todos los servicios o los productos que tengamos se han visto impactados en cuanto a una mejora en la eficiencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que entonces cada vez tenemos procesos más eficientes, tenemos información a disposición del consumidor, por ejemplo, y ese usuario, ese consumidor, se vuelve cada día aún más estricto, porque hay una serie de información corriendo por los diferentes medios. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con todas esas tecnologías? ¿Qué nos ofrecen esas tecnologías en el sector ganadero? Bueno, esas tecnologías nos ofrecen una serie de insumos y una serie de herramientas, y vamos a comentar un poco sobre esto para que veamos esos beneficios. Por ejemplo, alimentación de precisión. Recordemos que precisión significa exacto, lo óptimo. Entonces, cuando hablamos de una alimentación de precisión, el componente tecnológico ahí tiene un papel fundamental. Entonces, se evitan los desperdicios, por ende, se ahorran costos. O también, si lo vemos desde el punto de vista productivo, nos va a dar la dieta correcta para tener al final productos de altísima calidad. ¿Qué más nos permite la tecnología? Bueno, registros, como se los decía hace un rato, registros de todo tipo. Acá la diapositiva dice peso, temperatura, el pH ruminal, actividad que tienen los animales, el posicionamiento, ¿verdad? ¿Dónde están los atos? El control de celos y partos. Y ahora vamos a ver algunos dispositivos con estos temas particulares. El estado sanitario y el bienestar general del animal. Con la tecnología lo podemos tener muy claro, muy mapeado. Y en esto vamos a encontrar desde cuestiones muy sencillas, como tener una cámara de circuito cerrado, ¿verdad? En la finca, hasta encontrarnos temas completamente elaborados o complejos, como podría ser un robot, ¿verdad? Que asista procesos diarios, como podría ser el ordeño, que nos colabore con la distribución de alimentos, como hablábamos ahora, una alimentación de precisión, y que además nos sistematice toda la información de esos procesos. Entonces se pasó toda la etapa de alimentación y vienen los datos, se generan los datos para la toma de decisiones. Y en esto, entonces juega el papel importante que comentábamos ahora. Bueno, el interés económico, ¿verdad? El costo de esa aplicación tecnológica. Eso va a ir, como se los decía, en función de la necesidad y evidentemente de la capacidad financiera que tenga la finca. Pero en el momento en que exista la posibilidad de hacer inversión tecnológica, no teman en hacerla. La inversión tecnológica
es algo fundamental y el tema tecnológico se acrecentó con esto de la pandemia, el uso de tecnologías, y esto no va a ir para atrás. Más bien, volviendo a retomar el tema de la exponencialidad de las tecnologías, se van a ver cambios muy rápidos y debemos estar preparados para enfrentar estos retos. Ahí tenemos un ejemplo que yo quiero tal vez que lo analicemos con sumo detalle. Bueno, ahí tenemos la vaquita con un chip ahí en la oreja, un sensor, un dispositivo. No, no hablemos de un chip, perdón, hablemos de un dispositivo. Eso se llaman los wearables. ¿Y estos qué son? Bueno, eso es se le conecta a un teléfono, ¿verdad? Se vincula a un teléfono y esto nos permite monitorear a los animales. Entonces, hay de todo tipo, desde etiquetas, cuestiones como ese que estamos viendo en pantalla. Esto nos puede ayudar a monitorear temperatura, ¿verdad? Entonces, si tenemos un monitoreo constante de la temperatura del animal, nos podemos dar cuenta a tiempo de alguna complicación a nivel sanitario que pueda tenerse. Pero bueno, ¿qué son los wearables? Que tal vez es lo que nos podríamos estar cuestionando en este momento. Eso es lo que llamamos una tecnología ponible o vestible, si hacemos la traducción del inglés. Eso significa que es una tecnología, y no es solo para los animales, se aplica para todo, que es corporal, ¿verdad? Que se puede poner con la ropa, que es inteligente, ¿verdad? Son dispositivos inteligentes, y también se podrían ver como implantes, como en este caso, como una extensión del cuerpo, como estamos viendo en este caso al animal, ¿verdad? Que tiene colocado el dispositivo en la oreja y ese dispositivo permite una serie de funciones. Entonces, cuando hablamos de wearables, estamos hablando de elementos tecnológicos que se adhieren al cuerpo en este caso. Hay otras aplicaciones todavía más allá, ya no es, por ejemplo, ver la vaca con con el sensor ahí puesto, la etiqueta, sino que todavía van más allá. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de eh, productos como uno que se conoce en el mercado como el Vital Hair. Son un tipo de cápsula, ¿verdad? Que se parametrizan, se programan y se le colocan al animal, se van al estómago del animal, ahí se alojan, tal como lo vemos en la imagen. Y esto nos permite llevar un control preciso de la gestión a nivel de salud y nutrición de los animales. Pero entonces esto, para lo que son lácteos y carne, han sido todo un tema que ha tomado fuerza en los mercados internacionales, este tipo de tecnologías. Y vean que se ha tomado fuerza, que esta empresa, la que crea este Vital Hair, es del 2012. Es una empresa de reciente data y ha crecido increíblemente, ¿verdad? Porque esos sensores que ellos han trabajado, que básicamente son para medir temperatura, frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el comportamiento diario de los animales, les ha permitido llevar una serie de estadísticas y de controles que inciden al final en productividad y entonces son más eficientes los procesos productivos y por consecuencia los productos que salen, la venta de carne o la venta de lácteos, son muchísimo más rentables. Y ahí tenemos la empresa, como les comentaba, creciendo fuertemente. Luego tenemos otro ejemplo que podríamos analizar, y este todavía es más interesante. Es una empresa japonesa que se llama Fujitsu. Ellos lo que han desarrollado es un sistema, que ahí están las siglas, Yuho, sistema denominado Yuho, que este sistema viene a atender un tema particular. ¿Y cuál es el tema particular que toca este sistema? La reproducción, el tema de la fertilización que tanto interesa. Entonces, fueron muchos años de estudio que llevó esta empresa y logró obtener un producto innovador, lo que comentábamos al inicio de la charla, ¿verdad? Logró innovación, logró desarrollar algo
a lo que ya tenían, que vino a agregar valor. Y entonces fue que a través de un estudio, ¿verdad? Un estudio minucioso del comportamiento animal, lograron detectar que cuando la vaca está en celo, ¿verdad? Generaba un cambio en su patrón de caminar, un patrón que cambiaba por un lapso de entre 12 y 18 horas y que cada 21 días se repetía esa situación. Entonces, a través de esa observación, de ese trabajo de campo, esta empresa logra desarrollar dispositivos, ¿verdad? Para analizar y vincular todo este proceso de cambio. Entonces, una vez que se había identificado el cambio, se colocó un podómetro, ¿verdad? Un podómetro es un cuentapasos electrónico. Como se notó que había un cambio en su patrón de caminar, entonces se le coloca este dispositivo y una vez que el dispositivo alerta, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la imagen, el dispositivo alerta en tiempo real al ganadero, ¿verdad? Que ya hay un cambio en ese patrón de camino, de caminar, este inmediatamente organiza todo lo que corresponde a la inseminación, ¿verdad? Considerando que ya entonces tenemos el animal en cero. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? A través de un patrón de comportamiento, de un estudio, se le coloca el sensor y una vez que se activa o que ese patrón se registra, entonces vamos a la parte de la inseminación. ¿Qué es lo que sucede? Que eso se continuó mejorando, se continuó trabajando en ese desarrollo. Y entonces se ha llegado a un nivel de precisión que ya hasta se puede establecer, ¿verdad? Por medio de los diferentes dispositivos, si del proceso de inseminación se va a tener una hembra o se va a tener un macho. Y las estadísticas son bastante interesantes, ahí están resaltados en la información. Por ejemplo, el tema, el indicador o el ratio de lo que tiene que ver con la detección de celo pasó de un 55, que era como se hacía la observación, lo artesanal, digámoslo así, a un 95 ya con estos dispositivos de monitoreo. Entonces vean, el cambio podemos hablar de que casi se duplica la efectividad con estos dispositivos. Y la tasa de embarazo pasó de un 40% a un 60%. Entonces ahí quedan demostrados los beneficios que tienen estas aplicaciones, estos componentes tecnológicos. Hay otra que se llama el PAP Store, ¿verdad? Esta solución es bastante interesante también. Esta solución lo que hace es monitorear las cabezas de ganado, dándonos una ubicación geolocalizada. ¿Qué quiere decir? Que esta aplicación está georreferenciada, o sea, nos va a dar coordenadas exactas de dónde están los animales. Y también tiene posibilidades de parametrizar temas ya biométricos propios del animal. Bueno, podemos crear una serie de mediciones que tienen que ver con la parte del animal. Y adicionalmente trae otras características que nos permiten ya meramente establecerlo con aspectos de la gestión del negocio, la gestión diaria del negocio ganadero. Entonces es una aplicación que también podemos encontrar y podemos trabajar. Estos collares que ustedes ven en pantalla son collares con GPS. ¿Verdad? Estos collares son muy utilizados para lo que tiene que ver con la rotación de las pasturas. Ese collar es inalámbrico, ¿verdad? Funciona a través de mecanismo inalámbrico. Y una vez que se le coloca al animal en el cuello, ese collar lo que hace es llevar un conteo de los movimientos musculares del cuello. ¿Verdad? Entonces, a través de sus movimientos musculares se generan datos que el administrador de la finca o quien esté a cargo de esto ya va conociendo y que debe proceder a realizar los cambios de pastura, por ejemplo, si fuera el caso, según corresponda.
Aquí tenemos otro dispositivo, eso se conoce como el ITH, el índice de temperatura y humedad, que básicamente este dispositivo lo que hace es, como lo dice su nombre, medir la humedad, medir la cantidad de humedad. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante este dispositivo? Porque bueno, dependiendo el calor, dependiendo la temperatura, sabemos lo que ocasiona esto o lo que se conoce como el estrés calórico. Entonces, con este tipo de dispositivo, que es un dispositivo un poco más sencillo, se puede trabajar un tema como estos de tratar de mantener a los animales en una temperatura adecuada. Ahí tenemos otro aparato. Acá nos encontramos una máquina, ¿verdad? Es un tipo de robot que nos funciona para el tema de la extracción de la leche. Tal vez existen en el mercado ya equipos de estos para lo que es el ordeño. Pero acá lo que tiene particular este dispositivo es que además de que nos colabora en el proceso de extracción con altísimos porcentajes de efectividad, también tiene la posibilidad de tomar las temperaturas al animal. Entonces, como nos toma la temperatura, nos ayuda también el tema de sanidad y en la detección temprana de alguna situación que se pueda dar con el animal. Aquí retomo algunos de los temores que siempre se dan cuando hablamos de máquinas versus hombre o tecnología versus mano de obra del operario. Siempre hay una discusión alrededor de este tema. Pero acá lo que ha quedado demostrado, por lo menos donde se han hecho muchísimos estudios y países que ya han avanzado mucho en esto, es que esa mano de obra que conoce, que está especializada en un proceso de producción, la vamos a tomar para otras tareas. Si ya la parte de ordeño, por ejemplo, está automatizada, como se podría ver acá, entonces esa mano de obra se requiere en otras actividades. Y entonces ahí es donde tal vez hay que hacer las valoraciones y no dejarse llevar por ese temor de que las máquinas van a sustituir los hombres, no, sino es más bien cómo vamos a mejorar los procedimientos y esa mano de obra que actualmente se encuentra, cómo destinarla a otras labores que puedan incluso surgir de estas nuevas tecnologías, porque a veces nada más nos quedamos pensando en que sustituyo el que ordeña por la máquina, pero las mismas tecnologías van requiriendo otras especializaciones y otro tipo de mano de obra y es lo que hay que estar muy pendiente para detectar esas oportunidades dentro de las diferentes organizaciones. Entonces, esta máquina, como les decía, toma la temperatura y eso nos permite tener controles sobre aspectos vitales como podría ser la salud del animal. Aquí tenemos otra empresa que es una startup, ya de lo que denominamos una startup, que es una empresa emprendedora que ha venido siendo muy exitosa. Esta empresa se llama Bastó. Esta empresa lo que logró desarrollar es un collar que permite generar lo que se conoce como una cerca virtual. Entonces, vean cómo los conceptos evolucionan y por eso es que la capacitación en temas de vanguardia es tan fundamental, porque estamos hablando ahorita paralelamente de cercas verdes, estamos hablando de una serie de conceptos, ¿verdad? Con otras tendencias como podrían ser el tema ecológico, pero si nos metemos ya a un tema tecnológico, entonces ya me hablan de cercas virtuales y eso está ahí y ya lo están implementando, ya se está utilizando. Entonces, hay que estar mapeando todas estas situaciones. Pero bueno, ¿qué son estas cercas virtuales? Entonces, se le coloca al animal un collar, ¿verdad? Y ese collar tiene una señal que en primera instancia, esa primer señal va a funcionar como una advertencia para el animal. Entonces el animal con el tiempo va acostumbrándose a que ese sonido es una advertencia. ¿Una advertencia de qué? De que no debe exceder un espacio. Entonces la cerca virtual usted la crea, ¿verdad? Hace la referencia en cuanto al espacio como tal, se utiliza un GPS evidentemente entre todas estas tecnologías y una vez
que ya está creada la cerca virtualmente, como lo vemos en la pantalla, y los animales tienen el collar, entonces esa primera señal, como les decía, va a ser una advertencia. Si él excede el límite, como pasaría igual con una cerca eléctrica, va a ir una señal eléctrica en el oído del animal. Entonces, esa es la que le empieza a delimitar y él se acostumbra a recibir estas dos señales, la primera como advertencia y la otra como una señal eléctrica. Inclusive en un corto plazo, según los estudios que se han hecho, lo que hace es que ni siquiera llega al tema de la señal eléctrica, sino que ya a la señal de advertencia se acostumbra el animal y respeta los límites de esa cerca virtual que estamos hablando. Entonces vean qué interesante estas situaciones. Otro ejemplo, otro elemento, otra tecnología, podríamos incluso decir acá, es lo que se conoce como Arduino. Y este Arduino es algo que ha tomado mucha fuerza y les cuento, esto de Arduino se utiliza muchísimo en la robótica. De hecho, en las instituciones educativas se utilizan estos controladores, este tipo de herramienta para lo que es la robótica, para enseñarle a los muchachos a empezar con temas de robótica. Entonces, eso que ustedes tienen en pantalla es un controlador, ¿verdad? Se llama un controlador de Arduino, y para hacer toda la programación está su software, la parte del sistema que se llama Arduino también, y esto nos permite crear, digamos que, aspectos robóticos que es muy interesante. Inclusive con un robot usted podría controlar la dispensa de agua para los animales. Usted podría crear sensores de temperatura. O sea, con Arduino se pueden hacer muchísimas cuestiones vinculadas con la robótica. Entonces, esto ha venido tomando fuerza porque, ¿qué pasa? Se convierte en una herramienta, llamémosle un poco simple, ¿verdad? Y lo más importante, a un bajo costo. Entonces, si uno busca diferentes ejemplos con Arduino, hay muchísimos, o sea, hay muchísimo y en la ganadería se está implementando fuertísimo. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que Arduino es un controlador y con sistema que podemos crear, digamos que robots muy funcionales y que no es un costo elevado. Entonces, aquí lo importante es, como lo dice también la diapositiva, que al tener tecnologías accesibles, ¿verdad? Eso nos lleva a una democratización de los temas tecnológicos, que a veces es donde tenemos retos como país, como sector ganadero, tenemos esos retos, y es de meter la tecnología a los procesos, pero como lo hemos dicho, el factor económico a veces lo impide, pero aquí hay situaciones que podrían ser nuestros primeros pasos en materia de incorporación tecnológica. En resumen, podríamos decir que tenemos productos innovadores que dependiendo la realidad podríamos incursionar en ellos y vamos a enfocarnos sobre estos 4 que tienen en pantalla. La primera, los collares con todo lo que tiene que ver con los sistemas de seguimiento y control, ¿verdad? Las cercas virtuales, esos collares que emiten una señal y entonces nos permite ir controlando los territorios, controlando las pasturas. ¿Verdad? Ahí tenemos un primer producto innovador que está en el mercado y ya está disponible. Tenemos el otro que es un dispositivo que se coloca igual en la oreja del animal, pero este es interesante, ese que ustedes ven en la pantalla con amarillo, porque este nos permite generar grupos tipo caravana. ¿Qué quiere decir? Que el hato que se conformó, se le coloca el mismo dispositivo y se parametriza o se programa para ese hato. Entonces, es todos esos pares, todos esos animales, ¿verdad? Ese grupo
va a escuchar la misma señal. Entonces eso hace, por eso se llama tipo caravana, porque hace que ese dato vaya en concordancia porque todos están bajo la misma señal y entonces lo hace distinto a otro acto que podamos programar. Entonces es un dispositivo bastante interesante. Tenemos el dispositivo que está debajo de ese, que es un collar también, y ese collar es específicamente para trabajar en los toros en relación con el celo. Entonces vean que hay dispositivos totalmente particulares para temas en específico. Y los drones, ¿verdad? Que ya hablamos de drones multifuncionales, drones con una serie de propiedades y con una serie de características, desde un dron sencillo hasta un dron con el que podemos tomar temperaturas, imágenes aéreas, medir focos de calor, el tema que les hablaba de la medición de gases de efecto invernadero, o sea, hay de todo en estos temas, ¿verdad? Y quiero terminar haciendo una reflexión con Henry Ford que nos decía, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Y ahí es donde, insisto una vez más, como país tenemos retos, como sector ganadero hay un gran reto, y en eso estoy claro. Hay que organizarse para ver cómo incorporamos la tecnología. Necesitamos una política pública que fortalezca la incorporación de tecnologías. Necesitamos financiamiento para la incorporación de tecnología. Pero como se los dije desde un inicio, si hay oportunidad de incorporar tecnología a los procesos productivos, no tengamos miedo en hacerlo. O sea, en el momento en que empecemos a automatizar procesos, siempre la automatización de procesos va a traer beneficios positivos. Entonces yo espero que esta charla haya sido del agrado. El tema tecnológico a algunos nos apasiona mucho. Que estas sean verdaderamente reflexiones con las que ustedes puedan organizar, planificar sus fincas, sus emprendimientos o sus empresas ya consolidadas, de manera que metamos a esa planificación general un pilar que se denomine inversión tecnológica, porque como se los dije, esto vino para quedarse y vino más bien para potencializar. Entonces el tema tecnológico no va a ir para atrás, más bien va a cambiar con mayor velocidad y debemos estar totalmente preparados desde cualquier sector. Y en este caso, como ya lo hemos visto, la ganadería no escapa a los avances tecnológicos. Entonces, quedo por acá anuente a cualquier consulta, con muchísimo gusto, y estoy para servirles.